Muy buenas, hermanos, amigos, familia, reciban un cordial saludo y agradeciendo al Dios y Padre por la oportunidad que nos da nuevamente de estudiar la palabra. No todos los que empezamos la semana la hemos terminado, muchos quedarán y en este día igualmente y todo, pero seguimos. Siempre será una bendición y un motivo para agradecerle a Dios cada día por un día más de vida que nos da. ¿Pero para qué? ¿Qué estamos haciendo en ese tiempo? En la mayoría de los casos desperdiciando. Porque la vida es simple y sencilla, pero hemos aprendido desafortunadamente a complicarla. Todas las cosas siempre son problemas. Y por las cosas que hoy discutimos y hablamos y nos amargamos la vida, dentro de poco termina todo en la basura y así vamos desperdiciando muchas veces el tiempo. Recuerde que la vida es una y hay que aprovecharla y disfrutarla también, ser muy agradecido de Dios. Bien, hemos venido hablando los domingos en cuanto al libro de los hechos que el Espíritu Santo hizo a través de estos hombres extraordinarios. Llegamos a este punto hace 8 días donde se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, dice la palabra de Dios en Hechos 11:26. Pero ¿cuánto han hecho? ¿Cuántos miles de personas han ganado ellos? Cárceles, azotes, persecuciones, de todo han pasado. Y hasta ahora les dicen cristianos. Y mire que hoy es cristiano cualquiera. Pero esta palabra cristiano es muy grande. Yo creo que hoy el mundo está más lleno de evangélicos que de cristianos. Y a pesar de que es un título muy grande, que no es lo mismo que evangélico o evangelista, es más, es un seguidor y servidor de Jesucristo. Pero Dios no nos manda a ser cristianos, sino hagan discípulos a todas las naciones, que tiene que ser una persona completamente bíblico, que haga exactamente todo y aquel que renuncie a todo también y aborrezca aún su propia vida, porque un discípulo tiene que estar dispuesto no solamente a vivir la vida, sino a dar la vida por Jesucristo. Extraordinario, y se les llamó cristianos por primera vez. Ahora, cojamos el capítulo 12, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, pero oremos. Padre, aquí estamos una vez más, frente a su palabra, dispuestos a escuchar, Señor, y que la palabra que usted nos hable hoy pueda hacer efecto en nuestras vidas. Que las cosas que aprendamos, pocas o mucho, vayan siendo una realidad en nuestras vidas. Que verdaderamente hayan cambio en nosotros, Señor. Que le facilitemos la obra al Espíritu Santo, como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que esa obra se perfeccione y usted le facilitemos, que andemos en el Espíritu, Señor, y no satisfagamos los deseos de la carne. Que el pecado verdaderamente sea el enemigo irreconciliable, también como es para usted, Señor. Que aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo y hacer las mejores decisiones también, Padre Santo. Gracias, porque usted ha sido muy bueno, muy misericordioso con nosotros y no nos ha pagado de acuerdo a nuestros pecados, como dice en el Salmo 103, versículos 10 y 14, porque se acuerda de que somos polvo, por eso no nos ha pagado de eso. Tremendo, todavía sigue tolerándonos y soportándonos porque usted fue el que nos hizo, dice en Isaías. Así que le damos las gracias y pedimos que en este día el Espíritu Santo que mora en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En el capítulo 12 del libro de los Hechos dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Seguimos hablando de que ser cristiano y en ese tiempo
no era sencillo, casi era firmar una sentencia de muerte. Por algo Cristo dice, renuncien aún a su propia vida. Y si le tienen más amor a padre, a madre, a hijo, a hija, al trabajo, a la plata, al deporte, lo que sea, que a mí, no son dignos de mí. Porque la situación es muy seria, ser un cristiano verdadero de Jesucristo. Y hay muchos por este tiempo, en otros países se escucha dando la vida. Y esperemos que la estén dando por la verdad de la palabra de Dios. Entonces cogió a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y el 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Mató a uno. Ya habían matado a Esteban. Aquí cae otro de los discípulos. Entonces la situación está terrible aquí. Y ahora, y estos cristianos, y mató a espada a Jacob. Dice el 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y como hay gente que quiere complacer al hombre, entonces hacen lo que a ellos les agrada para estar todos de acuerdo y unánimes sin tener problemas. Esto le agradó a los judíos que haya matado a Jacobo. Entonces prendió al pez más gordo que tenía ahora, que era Pedro el que estaba ahí. Y como era el tiempo de los panes sin levadura, tal vez, bueno, sí dice más abajo, se proponía sacarlo al pueblo y a quién quieren, a Pedro o a Barrabás. Pero la situación no era sencilla, pero en medio de tremenda persecución, esta gente seguía adelante. Ahora ellos echan mano de una arma poderosa que hay, que es la oración. Porque dice el versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo metió allá, con 4 soldados que lo cuidaban y ahí se turnaban, y se proponía sacarlo al pueblo. Yo pienso que esto fue lo que hizo Pilato, a cual Jesús no ha hecho nada malo, pero ellos dijeron, no, a él crucifíquele. Y donde saque a Pedro y saque a otro preso por allá, la gente hubiera pedido a Pedro, otro que hubiera muerto. Pero dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando una iglesia ora, Dios escucha y puede estremecer cimientos y cadenas, romper y hacer cosas extraordinarias. Claro que es bueno orar, pero teniendo un motivo real para la oración, como lo tenían ellos. Es Pedro, es el duro, y está preso. Y Herodes, ese lo piensa sacar, porque le había agradado a los judíos lo que él había hecho. Yo pienso lo que le pasó por acá al apóstol Pablo también, cuando estaba siendo juzgado, que también como esto le agradaba a los judíos, entonces Festo, uno de estos gobernantes, lo dejó preso 2 años en Cesarea para agradar a los judíos. Tremendo. Siempre la corrupción ha estado por acá. Bien, entonces la iglesia hacía oración sin cesar por el apóstol Pedro. Pero aquí es donde yo veo una oración sin expectativa, a pesar de que tenían un buen propósito. Hay un motivo para la oración, como dijo David por allá en el 2 libro de Samuel, cuando Dios le dijo, yo te voy a edificar casa a ti. Entonces David dijo, tu siervo ha hallado un motivo para la oración, porque debe haber un motivo, no es bla, bla, bla. Vana palabrería que dice el Señor también, no piensen que por su vana palabrería serán oídos. Y toda esta cosa, siempre
Qué bueno es cuando hay un motivo específico o uno pide oración a alguien. Pero le digo, esta es la petición que tenemos, este es el problema. Hay un motivo específico para la oración y aquí era el apóstol Pedro que estaba preso. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Cuando Herodes lo iba a sacar, dice la palabra. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Esto sucede cuando Herodes se proponía sacar a Pedro. Porque Dios siempre está actuando en el último segundo. Eso es bueno entenderlo porque uno a veces ya tiene el agua al cuello y Dios todavía no está. Y es en la última que Él viene actuando. Entonces se presentó el ángel, despertó a Pedro, las cadenas cayeron. En el versículo 8 le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Note que el ángel está diciendo a Pedro todo lo que tiene que hacer, porque lo que Pedro puede hacer y lo que yo puedo hacer, tengo que hacerlo. Él lo despertó, le dijo, levántate, no lo levantó. Ponte las sandalias, él no se las va a poner. Envuélvete en el manto, bien, camina, no se lo llevó en los brazos ni nada. Yo he aprendido esto, que todo lo que yo puedo hacer, tendré que hacerlo. El versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Dios hizo lo que humanamente era imposible para Pedro. ¿Cómo escapaba Pedro de ahí? Algunos dicen, bueno, Pedro estuvo preso y un ángel lo sacó. Pablo y Silas estuvieron presos y hubo un terremoto y Dios los libró. Pero porque estaban haciendo la obra de Dios, predicando la palabra, haciendo la voluntad de Dios. Pero yo les digo a veces, Dios no iba a sacar a alguien que se fue en contravía o chocó o robó y lo metieron a la cárcel y espere que haya un terremoto para librarlos. Allá va a pagar lo que usted hizo. Va a sufrir las consecuencias. En una ocasión a un hermano de la iglesia que se fue en contravía, y eso es como un mes de cárcel. Estuvo 12 días y porque pagó una buena suma, porque era un hombre que tenía dinero. Regresó a la iglesia y dijo, Pablo también estuvo preso. Le dije, sí, pero no por meterse en contravía, sino por predicar la palabra. Entonces, Dios sabe cuál es el motivo, por qué estoy yo allí. Que no es por vago, ladrón, malhechor o entremeterme en lo ajeno, sino por estar haciendo la obra de Dios y Dios nos va a respaldar. Entonces Pedro, ya estando fuera, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Me libró de la mano de Herodes. Porque justo la noche que se proponía sacarlo, esa noche llegó, hubo liberación. Y la iglesia seguía orando. Ahora, si la iglesia no ora, ¿qué hubiera pasado? Yo no creo que Dios esté condicionado a una oración. Dios lo libraría de todos modos, pero sin embargo les escucha. Dice, lo libró de las manos de Herodes y de todo el pueblo judío, de lo que esperaban ellos. Mañana vamos a hacer aquí lo que queremos, ¿no? Tremendo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pero digo, si uno está orando por el apóstol Pedro porque está preso y está en peligro, esto es vida o muerte en lo que está el apóstol Pedro, oremos que Dios lo saque de ahí, de todas estas cosas, y esperando ver la respuesta de Dios. Dice que llegó donde María, la madre de Juan, de sobrenombre Marcos, donde estaban muchos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no le abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a las puertas. Dios ha respondido a la oración. Dios ha sacado al apóstol Pedro, no sabemos cómo, pero está aquí a la puerta. Esto fue una alegría y parece que la única que estaba orando con expectativa era Rode. Y entró y le dio la nueva a todos los que estaban ahí orando, y ellos le dijeron, estás loca. Pero entonces, ¿para qué oramos si no esperamos nada? Es increíble. Hubiéramos dicho, gloria a Dios, aleluya, Dios ha hecho la obra, ha salvado a Pedro, está aquí, abrámosle la puerta, gocémonos. Estás loca, ¿cómo así que está Pedro por acá? Sin esperar nada, entonces ¿para qué oramos? Dice, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron, es su ángel. Recuerdo que escuché una vez una ilustración en cuanto a la oración y dijeron, había una sequía tremenda por allá en un país, una ciudad. Y la iglesia dijo, mañana vamos a ir a orar, vamos a salir al parque todos a orar por lluvia. Mañana todos a la oración, a orar por lluvia. Pero dicen, la única que llevó paraguas fue una niña. Era la que esperaba que iba a caer agua ese día, pero no sé si llovió o qué, pero todo se centró en la niña. La única que dijo, hoy va a llover, era la niña, y se llevó un paraguas. Pero aquí todos esperaban la liberación de Pedro, pero cuando aparece, estás loca, ¿qué va a estar Pedro por acá? ¿O será su ángel? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pedro, ¿qué hace aquí? Yo digo, si yo voy a orar de esta forma, mejor no orar. Por eso digo, si Dios no lo saca, manda a su ángel para responder a estas oraciones donde uno está orando y sabe que Pedro no va a salir de allá, que él se va a quedar allá. Esa es la actitud de lo que yo veo acá. La oración sin fe es imposible acá. Se quedaron atónitos. Pedro, no. Seguimos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y no vino a darles gracias por la oración. Vino a contarles cómo el Señor, que tuvo misericordia de mí, me sacó y todo lo demás. Y creo que aquí les daría una buena enseñanza de la oración. Cuando oren, no es así. Oren, pero tengan los ojos bien abiertos a lo que Dios va a hacer. Atónitos, se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Llegan a sacarlo y no hay nadie. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Dice, no está aquí. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí.
pero Dios libró. Pedro cuenta cómo Dios lo libró de las manos de Herodes y del pueblo de los judíos. Y lo buscó Herodes. Cuando Dios actúa de esta manera es porque Él sabe. La cosa es seria y estos van en serio. No los va a hacer retroceder nadie. Y van por la vida de Pedro. Y a Pedro lo necesitaba el Señor. Así que lo libró de todas estas cosas. En el versículo 20, para terminar lo que hemos empezado acá, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo con él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no había dado gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Vea lo que hace Dios. Él se alinea con los pequeños, con los obedientes, con los que guardan sus mandamientos, con los que están haciendo la obra de Él. Y nos librará de todos nuestros enemigos. Y mire dónde fue a parar Herodes, que no fue el único mal que hizo acá. Decapitó a Juan y muchas cosas malas. Fue el que mandó a matar niños. Y a la final le llegó su día también. Y murió comido de gusanos. Impresionante. Entonces tenemos un Dios que libra, un Dios que rompe cadenas, un Dios que abre puertas, un Dios que hace cosas increíbles e imposibles. Y esto no es cualquier cosa, y uno no se admira y dice, tenemos un Dios que nos respalda, siempre y cuando tengamos respaldo de vida también, porque Dios no es que va a ser así como les conté. No. O otros dicen, si Dios, como libró a Daniel del pozo de los leones, a mí también, a nosotros también nos puede librar, pero mire a ver qué es lo que estamos haciendo y por qué lanzaron allá a Daniel. Fue por envidia, porque era extraordinario y no pudieron encontrarle una falla. Y tenía un espíritu superior, pero váyase cualquiera y póngase y hágase lanzar a la cueva de los leones para que vean. No siempre es así, hay un respaldo de vida para que Dios respalde también. Dice el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Seguía invicta la palabra de Dios, corriendo y siendo glorificada en esos tiempos. Extraordinario todo lo que se hacía y se decía acá. Así que Dios los libró. Y mire, esto es ser cristianos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, pero les llamaron cristianos quizás porque eran cristocéntricos, hablando de Cristo a todos y cuando le llamaban del camino, creo que era Juan capítulo 14, versículo 6, que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, los del camino, pero a veces en una forma despectiva les llamaban así. Pero esto es ser cristiano, es estar con la vida pendiendo de un hilito. Jacobo cayó y Pedro la tuvo a un hilito, estaba la vida del apóstol Pedro, pero Dios lo libró. Este es el cristianismo auténtico. No es que, y les llamaron cristianos, ellos no se decían que eran cristianos, como decimos nosotros, yo soy cristiano. Bueno, a eso les digo, yo también. Pero ellos no tenían necesidad de decir somos cristianos o somos seguidores y servidores de Jesucristo. No, la gente olía que esta gente estaba alineado con Jesucristo. La muerte no la temían. Ellos perdieron el miedo. Desde el capítulo 16 de Juan dice, yo voy a estar un tiempo con ustedes y luego voy a estar separado y tendrán tristeza, pero luego me verán y habrá gozo. Un gozo que no se los quitará nadie, y el gozo era la fortaleza de ellos, aquí, como dice Nehemías 8:10 por ahí, o 10:8.
una de las dos. No lloren porque el gozo es nuestra fortaleza. Y esta gente no le interesaba nada. Estos sí eran verdaderos discípulos que le tenían amor, era a Jesucristo nada más. Y estaban dispuestos a dar la vida y a sacrificarlo todo por Él y seguir adelante llevando el mensaje que no les era tan sencillo, pero lo hacían. Y es un ejemplo para nosotros hoy que estamos en medio de tremenda tranquilidad. Nadie nos impide predicar la palabra, no hay persecución, no nos impide nadie nada. ¿Y qué hacemos? Nada. Es tremendo. Entonces esperemos que esto nos pueda servir para aprovechar este tiempo de paz que tenemos, estas vacaciones, y hablar y hacer lo que más podamos para que cuando ya las cosas se compliquen, ahora sí no le quedo debiendo nada a nadie porque siempre lo hice cuando tuve la oportunidad. Y nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel como siempre. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.